amigo, yo te ruego que me des a mí el placer. No es que hice en temor tan ciego, por tu vida hacerme luego de lo que sueles hacer. Todo te seguro de esto, ni me queréis agradar. Me de contentas con esto, he de pecar libre presto, aunque os seguiré considera. Y también parte me obligo de mi reino la mitad, y tendrás dicha conmigo, participando conmigo lo que es de tu voluntad. Y luego tomo su mano la corona espinosa, con fingimiento empezó, se le puso soberano en su cabeza preciosa. Y también a esto habló, suplicándole al Señor, viendo que no respondió. Por esta causa tomó enojo, rabia y furor. Con ira desigual al cordero deshonró, tratando por lo tal, y con soberbia infernal a los suyos les habló. Este es el varón que hablaban y el que por santo tenían. Este es el que hablaban y que bondad me contaban, que milagros muchos hacía. Y no es más que por despreciar como hombre sin cordura, mandóle luego quitar la ropa para encar una blanca vestidura. Oh, qué inhumana impiedad con que Jesús fue tratado de aquella gente notar, con qué rigor y crueldad que fue nuestro Dios maltratado. De pena tan temirado lo que padeció el cordero de aquella gente malvada, su humanidad despreciada de aquellos bárbaros fieros. Cambia, San. Como estaban tus cansado aquel típico cordero, todo el cuerpo humana, del todo sobresaltado, quedaba en triste extremo. San, para doon San, kaya siya pasigang. Porque os rey más alto y grande, creador, Señor del cielo, ministro del ultraje, con rabia y coraje, le han tenido rey del griego. Oh Señor, ¿cómo así que hiciste sufrir estos tormentos? Pues así luego consideras que las penas que se entristen para el pecado remedio. La hermosura de más precio, la prenda del Padre eterno, luz volgante hermosa, y la joya más preciosa del inexorable cielo. Hoy pues se mira empañada, marchita, triste, cubierta de la gente más malvada, con injurias maltratada, de su infamia descubriendo. Oh Jesús, obvio cordero, el gran llave de la paciencia, porque con rigor tan fiero padece muy placentero tanto dolor y tanta pena. Y bien conozco, Señor, que más hiero sus ha puesto, como entrego pecador, y así pido con
sin dolor, perdón de todos mis hierros. Ya Pepe quería ver el más atroz creyó que jamás puede haber en la mundo fue por ser doloroso y más ansiero. Y a las atroces judías muy turbado, espantado, porque muy atentos veían la causa que no sabían y se quedaban pasmados. Cuando Hermodea se harrió de mundarlo escarnecer, el punto se le mandó y Pilato que le envió como hería podréis Por ver. el camino venía maltratado aquel cordero, mil viviendo decían y mil maldades le hacían, dándole golpes tan Ya fieros. veis y por escuela. Pilatos hace que vio todo blanco vestido, que yo al punto ya habéis creído, como acuse le presenté. Porque causa no le vio. Vosotros decía que es afamado malhechor. Pregunto cómo lo es, pues en su humildad que veis no muestra ningún error. Y hace pues que claro veis que tal acto no desprecie, para que así lo meséis, oh digno que la solteréis, que se vaya donde quisiese. Cuando los impios huyeron aquella razón tan fuerte, todo grande como os dieron, crucificad le dieron, que bien merece la muerte. Cuando vio el sol tan desnudo de sus velos resplandores, muertos todos sus veídos, con los de bendición nudos que apagaban sus ardores. Lleno la luna marchita en medio del hemisferio, que su precipista, que su pena comunica lo triste de su tormento. Cuando al perder el dolor infierno que sentía, ver perecer a su sudor y explicando el candor que no hacía noche y día. Cuando Pilatos oyó lo que el pueblo decía, azotarle procuró, porque por alguien entendió aplacar la tenaz porfía. Creyendo por él serían de Jesús muy bien vengado, y que así les obterían y de todo cacerían sus pensamientos malvados. Pilato bien conocía la falsedad con que andaban, a sus maldades sabía, pues claramente veía que se envidia lo acusaban. Y mandóles callar de irle en conclusión. Yo le quiero castigar a este varón y mandar que dé su predicación. Porque después de azotado he recibido esa pena, se quedará encarmentado, y después de castigado que se vaya enhorabuena. Y llegó por complacer a aquel pueblo denollado, el punto sin detener, mandó el Redentor poner en un lugar aparado. Y le mandó quitar al Señor sus vestiduras y
y luego mandó castigar a una columna y listar los azotes de amargura. Mando luego el dos traidores, probable que le pedazorasen con fuerza no menores, redoblando sus dolores que del alma le pasen. Oh Jesús, qué cruel tormento de azotes que padecéis, con humilde sentimiento, que le veis con sufrimiento, que ni aún hablar no queréis. Los judíos comenzaron con una furia inhumana y tanto le aumentaron que en su cuerpo no quedaron ni una parte sola sana. A una columna fue atado aquel que del firmamento, el conservador sagrado, y de todo lo criado, Señor absoluto y dueño. Al cielo que os estáis mirando, el más grande arrepentimiento de ministros tan malvados, como no mostráis airado y solo hacéis sentimiento. Avergüenza os prado, ver desnudo vuestro autor, que a una columna atado, de los hombres maltratado y con tanto deshonor. Y por ver todo cumplido, muy cruel atormentaron aquel cuerpo tan divino, de María concebido por el Espíritu Y más Santo. porque la azotaron aquel divino cordero, con un tal se lo buscaron, que los que ellos tomaron, ramayabros fueron. También porque más en tierra aquel tan manso cordero, como si malhechor fuera, mandaron que todos dieran con vera y la que Dios quisieron. No sé con qué comparar el dolor que padeció cuando empezaron a dar. La sangre empezó a brotar, que todo el suelo bañó. Los azotes fueron tantos que de las leyes pasaron, que todo el orbo fue espanto, pues dicen algunos santos, más de 5,000 vieron. Según Brigada lo expresa en una revelación, y le dice con certeza de los azotes 50 que le dieron al Señor. Y dice que los azotes 6,700 fueron, 93 sanaroses, con mi puñada y soces, que los ministros le dieron. Tan la maltrataron aquel místico cordero, que de las leyes pasaron, y el derecho atropellaron los ministros del infierno. Cuando San Juan conoció que la vida se acordaba del Señor que tanto amó, y con tanto amor sirvió, la muerte a mí me Y gustaba. luego sin más tardar, con tierno dolor se fue, parte al vida fue ator, de esta pena sin igual, con que su maestro padece. Camino con gran fervor, hecho cada hoyo un mar, sintiendo con tal dolor, el dejar solo al Señor, sin poderío acompañar. Mas como el ausentar fue preciso partiese para la vida en el amor, porque pudiese legar antes que el Señor muriese.
Qué dolor no sentiría la madre desconsolada cuando la sangre vía de aquel hijo que quería por el celo de la amada. Aquí los perfidos soldados grande fatiga sintieron, estuvieron sosegados hasta verse descansados del trabajo que tuvieron. Contempla con ten vigor las buenas con que le dieron los azotes el Señor, con que venganza y furor, pues encendido todo Y vieron. así sin ningún consuelo, aquel rey ante quien temblan las columnas de aquel cielo, está con tal desconsuelo, porque el pecado no piedra. Desnudo es aquel Señor que el universo vestió con el mayor honor, pues solo por el pecador todo aquello padeció. Aquel cuerpo tan precioso, vestido de resplandores, aquel rostro tan hermoso, llegado este lastimoso, lleno de tantos dolores. Había aquellos soldados grandes y fatigas sintieron, que quedaron sosegados hasta verse descansados del trabajo que tuvieron. Aquí pueden contemplar las fuerzas con que le daban al Señor sin descanso para poderse vengar de lo rabioso que estaban. Así que Pilatos vio que bien maltratado estaba, que David que se mandó, como así mismo ordenó, traerse en donde él estaba. Cuando a eso mandaba, pues de todo requerido, pues que aquel que azotaba por nuestro rey se nombraba, pues se como revestido. El cual así le vistieron, por rey de pura el Señor, que mil maldades le hicieron, y por lo que le tuvieron, el macizo que pusieron. Y con el de convijaron a nuestro remediador, los agrovios duplicaron, y los le vendaron con otro paño peor. En la mano le pusieron muchas palmadas de hierón, y mira frente le hicieron con fatiga tan extraña. En la mano le pusieron De rodillas le llegaban a supo más burlar, con una vara le daban, su santa barba las mesaban, con escarnio sin cesar. Dios te salve, Rey desciendo del pueblo que te crió. Mil reverencias le hacían, se negaba y le herían el debido que te dio. Cuatro preliminares del obre hermoso ostentar, los sapientísimos cielos, pues porque no traes fuego para acabar tan maldad. Porque el sol en su rogaza entre suspiros fundos, y las estrellas del paso no desgarran en pedazos y consumir todo el mundo. Pero como no tenían